La nota clave de la primera carta de Pedro es el sufrimiento y el método cristiano para enfrentarlo. Los padres de la Iglesia aceptaron unánimemente la autoría de Pedro y la mencionan por su nombre. Bienvenidos a este espacio El Libro de la Vida. Hacemos un resumen de esta primera carta de Pedro, ya terminada la semana pasada con el último estudio bíblico. 5 capítulos que vamos a resumir en este espacio. Recuerda que tú también puedes dejarnos tus comentarios al respecto a través del canal de YouTube de Radio Solidaria. En la caja de comentarios puedes opinar qué pasaje bíblico de esta primera carta de Pedro te ha gustado más, qué aporte puedes dar incluso a esta sección. La carta fue dirigida a los integrantes de la dispersión que estaban en las provincias romanas de Asia Menor. El lugar donde fue escrita está conectado muy estrechamente con su fecha. En el capítulo 5 de esta primera carta de Pedro se menciona a Babilonia. No sabemos por qué menciona Babilonia. A lo mejor se refiere a la antigua ciudad sobre el Éufrates, donde había un gran asentamiento judío en la época en que vivió Pedro. O a lo mejor se refiere a una ciudad en Egipto, cerca de Alejandría, donde según la tradición ministró Marcos. Otros expertos dicen que es una referencia en forma figurada a Roma, como centro del mundo pagano, como menciona Apocalipsis capítulo 17, versículo 5, o Apocalipsis capítulo 18, versículo 10. En esta primera carta de Pedro encontramos un bosquejo de todo su contenido. Por ejemplo, en el capítulo 1, versículos 1 y 2, se hace introducción a la carta. En el mismo capítulo 1, a partir del versículo 3 hasta el versículo 12, se hace mención explícita a la naturaleza de la salvación. Del versículo 13 al 25 de este primer capítulo, la experiencia de la salvación. Ya en el capítulo 2, del versículo 1 hasta el versículo 10, habla sobre las obligaciones de la salvación. Del versículo 11 hasta el capítulo 3, la ética de la salvación. Del capítulo 3, versículo 13 hasta el capítulo 4, versículo 11, se habla sobre la confianza de la salvación. Y por último, del capítulo 4, verso 12 hasta el capítulo 5 se habla sobre la conducta de los salvados en medio del sufrimiento. Por último, los últimos versículos del capítulo 5, del 12 al 14, habla sobre saludos finales. Las mismas grandes doctrinas de Pablo son aquí aplicadas a los mismos propósitos prácticos. Esta epístola es notable por la dulzura, la bondad, el amor humilde con que está escrita. Da un resumen muy claro de las consolaciones y de las instrucciones necesarias para estimular y dirigir al cristiano en su viaje al cielo, elevando sus pensamientos, sus deseos a esa felicidad y fortaleciéndolo en su camino contra toda oposición procedente de la corrupción interior y de las tentaciones y de las aflicciones exteriores. Empezamos por el capítulo 1. El apóstol bendice a Dios por sus beneficios especiales por medio de Cristo. Esta epístola está dirigida a los creyentes en general que son extranjeros en toda ciudad o país donde vivan y están diseminados por todas las naciones. Ellos tienen que atribuir su salvación al amor electivo del Padre, la redención del Hijo y la santificación del Espíritu Santo. Y así, de esta manera, dar gloria al Dios único en 3 personas en cuyo nombre han sido bautizados. La esperanza en el vocabulario mundano se refiere solo a un bien incierto porque todas las esperanzas mundanas son inestables, están edificadas sobre arena. Las esperanzas del cielo que tiene el mundano son conjeturas ciegas y sin fundamento. Pero la esperanza de los hijos del Dios vivo es una esperanza viva, no solo acerca de su objeto, sino también en su efecto. Vivifica, consuela en todas las angustias, capacita para enfrentar y para superar todas las dificultades. La misericordia es la fuente de todo esto. Está cimentada la misericordia en esa esperanza de salvación y es un principio activo.
El tema del gozo cristiano es la memoria de la felicidad puesta por delante. Es incorruptible, no puede acabarse. Todas las posesiones de aquí están manchadas con defectos y fallas. Aún falta algo. Casas lindas que tienen preocupaciones tristes revoloteando en torno a sus techos dorados, pintados, camas blandas, mesas llenas, a menudo con cuerpos enfermos, estómagos revueltos. Todas las posesiones están manchadas de pecado, sea al obtenerlas o al usarlas. Destacamos también en estos capítulos que el oro no aumenta por ser probado en el fuego, se vuelve menos, pero la fe se afirma y se multiplica por las tribulaciones, por las aflicciones. El oro debe perecer al final y solo puede comprar cosas perecederas, mientras la prueba de fe será hallada para alabanza, honra y gloria. La gloria de Dios y nuestra propia felicidad están tan unidas que si ahora buscamos sinceramente una, obtendremos la otra. La certeza de esta esperanza es como si los creyentes ya la hubieran recibido. Jesucristo fue el tema principal de los estudios de los profetas. La doctrina de los profetas y de la de los apóstoles concuerda exactamente porque viene del mismo Espíritu de Dios. El Evangelio es la ministración del Espíritu. Su éxito depende de su operación y bendición. Entonces, busquemos con diligencia las Escrituras que contienen la doctrina de la salvación. Una confianza firme y perfecta en la gracia de Dios armoniza con los mejores esfuerzos en nuestro deber. La santidad es el deseo y es el deber de todo cristiano. Buscar la santidad. Sin santidad, como dice la palabra, nadie verá a Dios. Debe estar en todos los asuntos, en cada condición, y debe estar para toda la gente. Debemos velar y orar especialmente en contra de los pecadores a que nos inclinamos. La palabra escrita de Dios es la regla más segura de la vida del cristiano. Dios hace santos a quienes salva. Esta es una de las exhortaciones que podemos encontrar en esta primera carta de Pedro. Exhortación a la sana comunión. La santa confianza en Dios como Padre y el temor que se le debe como juez armonizan. Considerar siempre a Dios como juez le hace querido como Padre para nosotros. Si los creyentes hacen el mal, Dios los visitará con correctivos. Entonces los cristianos no deben dudar de la fidelidad de Dios a sus promesas, ni del lugar al temor que esclaviza por su ira. Dios tiene propósitos de favor especial para su pueblo, mucho antes que se manifestara tal gracia a ellos. El alma debe ser purificada antes que pueda abandonar sus propios deseos. La palabra de Dios implantada en el corazón por el Espíritu Santo es un medio de vida espiritual que nos estimula al deber, obrando en nuestra vida de una manera total. ¿Qué otras enseñanzas podemos encontrarnos en esta primera carta de Pedro? Deciros que el texto de la primera carta de Pedro está redactado en un griego de notable nivel, sobre todo a la hora de expresarse. El objetivo principal de Pedro con esta carta es alentar a sus lectores, a ti y a mí, a mantenernos aún en medio de quebrantos y persecuciones. Una conducta limpia, digna de quienes profesan la fe en Jesús. Junto a ese objetivo primordial, las enseñanzas que contiene la carta aparecen más bien como el indispensable soporte de una exhortación. Si tú analizas los primeros capítulos, después de un breve saludo de Pedro, el mismo Pedro, el autor, introduce el tema general del plan de redención dispuesto por Dios para quienes ponen su fe en Jesús, una fe que es mucho más preciosa que el oro, cuya meta es la salvación de nuestras almas.
Luego Pedro se dirige con una serie de consejos y recomendaciones a los creyentes. De hecho, Pedro dice que son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para anunciar las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Pedro nos alienta a actuar de tal forma que en todo seamos ejemplo, incluso en situaciones en que su buena conducta podría resultar incomprensible a la vista del mundo. Incluso un mundo que nos menosprecia, que son hostiles con nosotros. Esta primera carta de Pedro contiene también secciones, consejos referentes al cumplimiento del deber en los diversos casos que plantean las relaciones humanas, y también al comportamiento que corresponde a una verdadera comunión fraternal en el ámbito de la Iglesia. Esta comunión tiene como base el amor y debe ser objeto de la mayor solicitud porque el fin de todas las cosas se acerca. La parte final de la carta incluye una nueva exhortación a mantener firme el testimonio de la fe. Los creyentes, siendo participantes de los padecimientos de Cristo, también lo serán de su gloriosa revelación. Los últimos pasajes también, Pedro aconseja a pastores y responsables de iglesia, y también a otros creyentes en general. La parte final, los dos últimos versículos del capítulo 5, son saludos de parte de la iglesia que está en Babilonia y de Marcos, mi hijo, que ponen punto final a la epístola. Este es un breve resumen de lo que podemos encontrarnos en esta primera carta de Pedro. De hecho, nosotros en los últimos meses, capítulo a capítulo, hemos ido presentando este espacio. Hemos dado diferentes puntos de vista. Tú también puedes dejar tu punto de vista al respecto en cada uno de los temas que hemos compartido. Una de las partes que más me gusta de esta carta es el tema de la humildad. Sobre todo la parte donde Pedro habla de los cristianos más jóvenes que deben someterse a los ancianos y ceder con humildad y paciencia ante Dios. Pedro dice que sean sobrios, vigilantes, firmes en la fe. La humildad preserva la paz y el orden de todas las iglesias y sociedades cristianas. El orgullo que hace la perturba. Cuando Dios da gracia para ser humilde, también da sabiduría, fe, santidad. Ser humilde y someterse a Dios trae más consuelo al alma que los deleites de la soberbia y la ambición. Pero es a su debido tiempo, no en el tiempo que nosotros imaginamos, sino en el tiempo que Dios ha establecido sabiamente. Él espera, y la pregunta es, ¿y nosotros esperamos? Entonces, humillaos bajo su mano, echad toda vuestra ansiedad, vuestras preocupaciones personales, angustias familiares, ansiedad por el presente, cuidados por el futuro, por vosotros mismos, por otros, por la iglesia. Echad toda vuestra ansiedad sobre Dios. Son cargas y suelen ser muy pecaminosas cuando tienen sus raíces en la desconfianza, la incredulidad. Distraen nuestra mente, nos anulan para el servicio e impiden que nos sintamos contentos en el servicio a Dios. El remedio es echar nuestra solicitud, nuestra ansiedad sobre Dios, dejar todo suceso a disposición de su gracia, de su sabiduría. Una de las partes que también Pedro menciona es el plan de Satanás. Todo plan de Satanás es devorar y destruir. Él siempre está maquinando a quién cazar para llevarlo a la ruina. Nuestro deber, claro, es ser sobrios. Es gobernar al hombre exterior y al interior con las reglas de la templanza, con las reglas que nos deja la palabra de Dios. Velad. Es una orden. Velad y orad.
sospechar del peligro constante de este enemigo espiritual, evitar con atención y diligencia sus designios, sed firmes, sólidos. El hombre no puede luchar en un cenagal donde no hay un punto firme donde apoyar el pie. Solo la fe suministra ese apoyo. Eleva el alma al sólido terreno y avanza en las promesas. En conclusión, el apóstol Pedro está orando a Dios por ti y por mí, por la iglesia. La palabra de Dios también dice, Él os perfeccione. Perfeccione quiere decir su progreso hacia la perfección. Afirme se refiere a la cura de nuestra ligereza, nuestra inconstancia. Somos inconstantes en nuestros caminos. Fortalezca tiene que ver con el crecimiento de las virtudes, especialmente las que estamos más bajos, más débiles. Establezca significa fijarse sobre un fundamento firme y puede referirse a aquel que es el fundamento y la fuerza del creyente. El poder de esta doctrina en el corazón y sus frutos en la vida muestra quienes son partícipes de la gracia de Dios. Otros pueden tener una falsa paz por un tiempo. Los malvados pueden desearla para sí mismos y para sus iguales, pero la de ellos es una vana esperanza. Y esa vana esperanza llegará a nada. En Cristo tú y yo encontramos una paz sólida, la cual fluye de Él. En resumidas cuentas, tú te puedes preguntar, ¿de qué trata la primera carta de Pedro? Y si tenemos que resumirlo de nuevo, lo hacemos en palabras claves. La primera carta de Pedro es un recordatorio de esperanza en medio del sufrimiento. Nos enseña que la persecución puede convertirse en un regalo extraño para la Iglesia, al ofrecernos la oportunidad de mostrar a otros el amor y la generosidad de Jesús. Esto fue lo que Pedro, uno de los primeros discípulos de Jesús, enseñó a los cristianos perseguidos en Asia Menor. Pedro nos da instrucciones prácticas para vivir una vida coherente con la decisión de fe de seguir a Jesús en medio de la oposición. Este es el mensaje principal de esta primera carta de Pedro. Seguir a Jesús en tiempos difíciles, a pesar de la oposición, a pesar de la adversidad, a pesar de la aflicción, a pesar de las pruebas que podemos estar pasando. Seguir a Jesús. Este es el mensaje que Pedro nos quiere transmitir a través de esta primera carta de Pedro. ¿Qué piensas tú al respecto? ¿Qué opinión puedes darnos sobre esta primera carta de Pedro? Incluso en los diferentes vídeos que hemos subido en este canal de YouTube, puedes compartir los temas, puedes dejar tu opinión, tu comentario. Hoy haciendo un resumen de la primera carta de Pedro. La próxima semana iniciamos el capítulo 1 de la segunda carta de Pedro.